Una deuda impagable ha sido pagada. Hoy quiero compartir contigo una lectura titulada Un rescate para muchos. Y dice así: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 10, versículo 45. Me gusta pagar facturas. Puede que no me guste el tamaño de las facturas o la frecuencia con la que vienen, pero es maravilloso una vez que realmente se han pagado. En los días en que las facturas a menudo se pagaban en persona, me parecía especialmente satisfactorio pasar mi factura al otro lado del mostrador con mi pago y luego recibirla marcada como pagada. En estos versículos Jesús hace referencia a su muerte con la pequeña frase rescate por muchos. Algunos ejemplos del Antiguo Testamento proporcionan contexto para el uso de Jesús de la palabra rescate aquí. La ley judía establecía que cuando el buey de un hombre mataba a alguien, tanto el buey como el dueño debían ser ejecutados. Sin embargo, si se imponía un rescate al dueño, entonces él podía pagarlo para redimir su vida. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 21, versículos 29 al 30. En otras palabras, el dueño del buey podía comprar su vida pagando una suma de dinero. Lo mismo ocurría con la liberación de un pariente de la servidumbre o la liberación de un campo o propiedad de una hipoteca. Esto lo podemos ver en Levítico capítulo 25. En cada caso, el rescate implicaba una intervención decisiva y costosa para liberar a alguien de una forma de cautiverio. Todas estas situaciones en el Antiguo Testamento eran dificultades materiales. Sin embargo, a lo que Jesús se refería era a una situación moral. Estamos esclavizados por el pecado y hemos ofendido a Dios. Jesús explicó que solo su intervención decisiva, esta costosa compra de nuestra vida, podía liberarnos y sanarnos. Como dice el escritor del himno, Él tomó mis pecados y mis penas, los hizo suyos. Cristo es nuestro rescate. Él nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, para que podamos ser liberados de nuestra esclavitud cuando pongamos nuestra confianza en Él. Esto lo podemos ver en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Con su muerte, Jesús resolvió el juicio contra todos los que creen en Él. Cuando gritó consumado es, usó la palabra griega teteleste, la cual se escribía sobre una deuda para declarar que había sido pagada. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 19, versículo 30. En la resurrección de su Hijo, el Padre proveyó el recibo del pago, la deuda que fue justificadamente nivelada contra nosotros y demasiado grande para que la paguemos. Ahora está sellada inequívocamente pagada. A veces el maligno nos antagonizará y nuestros propios corazones nos acusarán. ¿Realmente estás perdonado? Seguramente este es un pecado demasiado grave. ¿Dios verdaderamente te ama? ¿Ciertamente tienes un lugar en la gloria por toda la eternidad? Cuando escuches estos susurros, recuérdate a ti mismo que Cristo se acercó a la barra misma de la justicia y saldó la cuenta que estaba en tu contra. El Padre lo resucitó de entre los muertos, por tanto puedes encontrar total seguridad en el hecho de que Él nunca más exigirá el pago por ninguna de estas acusaciones. Tu cuenta ha sido liquidada de una vez por todas. Tú has sido rescatado. ¿Qué podemos aprender de la reflexión el día de hoy? La palabra de Dios hoy nos enseña que Jesús no vino a este mundo para ser servido, sino para servir a los demás y dar su vida en rescate o sacrificio por la liberación de muchos. Jesús enseña completamente lo contrario a lo que enseña este mundo. Un líder mundano siempre buscará ser servido y el liderazgo de Jesús se basa en el servicio. No sé a ustedes, pero a mí en lo personal me gusta pagar mis deudas y cuando las puedo pagar a tiempo siento mucha satisfacción. Sin embargo, toda la humanidad estábamos en deuda con Dios. La pregunta es, Tatiana, ¿cómo así que estábamos en deuda con Dios? Uno como que se pregunta, bueno, ¿yo qué tengo que ver ahí? Pues es tan sencillo como cuando un presidente de un país le declara la guerra a otro presidente del vecino país y entran en guerra los presidentes y por tanto todos los ciudadanos.
En este caso, Adán y Eva eran los representantes de todo el género humano. Dios los creó a su imagen y semejanza y les dio una voluntad para que ellos decidieran por sí mismos. Dios les advirtió que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y apareció la serpiente y les vendió una idea contraria a lo que es Dios. Les dijo que si ellos comían de ese fruto iban a ser independientes de Dios, iban a conocer el bien y el mal. Claro, Adán y Eva lo que conocían era lo perfecto. Hasta ese momento, cuando comen del fruto, pues conocen el bien y el mal, y fue terriblemente catastrófico para la humanidad y para la creación. Ellos decidieron creer en las palabras de la serpiente y omitir todo lo que Dios les había dicho. No le creyeron a Dios, sino que le creyeron a la serpiente. Fue una situación terrible, y de ahí en adelante la humanidad estaba condenada a estar separada de Dios. Ningún ser humano podía ofrecerse como sacrificio en rescate por muchos. La relación con Dios estaba rota. La imagen perfecta que teníamos de Él se distorsionó por completo. Solo uno podía ocupar ese lugar. Ese era Jesús. Y como nos enseña el libro, dice así: Cristo es nuestro rescate. Él nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, para que podamos ser liberados de nuestra esclavitud cuando pongamos nuestra confianza en Él. Y nos da un pasaje bíblico de Gálatas capítulo 3, versículo 13, así que lo vamos a leer. Dice así: Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo gritó: consumado es. Ya no había nada más que hacer y toda la deuda estaba completamente pagada. Por eso Él dice que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo. Por otro lado, quiero decirte que aunque somos cristianos, no somos perfectos. Mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, eventualmente vamos a pecar. La vamos a embarrar. En un video anterior estuvimos diciendo que una persona que nace de nuevo ya no practica el pecado porque Dios está en él y por tanto su vida muestra frutos genuinos de arrepentimiento. Esto no quiere decir que no vayamos a pecar nunca más. Lo que pasa es que ya no practicamos el pecado, pero eventualmente la vamos a embarrar. Y entonces es cuando vienen pensamientos negativos a nuestra vida. Claro, el diablo utiliza esa situación que estamos viviendo para venir a poner pensamientos negativos en contra de Dios, incluso en contra de nosotros mismos. Viene el desánimo y lo que normalmente nosotros hacemos es escondernos o alejarnos de Dios, como hizo Adán y Eva. Adán y Eva, cuando la embarraron allá en el huerto del Edén, lo que hicieron fue correr a esconderse de Dios. Pero Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Entonces realmente es imposible que nos escondamos de Él. Lo que no podemos permitir es quedarnos ahí. Es dejar que el desánimo se apodere de nuestras vidas y haga con nosotros lo que bien le parezca. No podemos alejarnos de Dios. Claro, vamos a vivir el momento porque pues es un duelo, nos vamos a sentir mal, viene vergüenza, nos sentimos inútiles, van a haber señalamientos, la maravillosa frase que dice la gente, es que cristiano. Claro, es una frase que pesa, porque en nuestras fuerzas y en nuestra comunión con Dios vamos a querer hacer las cosas bien. Sin embargo, pues no estamos exentos de embarrarla. No somos perfectos. Es un proceso que hace Dios en nuestras vidas. No es de la noche a la mañana. Por eso Dios nos recomienda renovar continuamente nuestra mente. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para poder combatir ese tipo de situaciones y para que Dios nos ayude y nos dé las herramientas adecuadas para poder huir de la tentación, para poder resolver una situación difícil y así sucesivamente. Quiero que sepas que todos pasamos por situaciones difíciles. Es normal que venga la duda, es normal sentirnos mal
Es normal dejar de orar por unos días, es normal dejar de leer la Biblia, esas cosas son normales. Lo que no es normal es quedarnos ahí. Lo que no es normal es sentirnos derrotados. Lo que no es normal es empezar a creer todas esas ideas que Satanás pone en nuestra vida y en nuestra mente. Eso ya no es normal. Por eso tenemos que acudir a Dios en oración, reconocer que somos débiles, reconocer que somos pecadores, que somos vulnerables. Y aunque Dios ya lo sabe, Él quiere escucharlo de nuestra boca. De eso se trata la relación con Dios, de acudir a Él en situaciones difíciles, que Él nos enseñe. ¿Cómo nos enseña Dios? Por medio de su palabra. Y necesitamos recordarnos continuamente que Cristo pagó la deuda. Cristo pagó la deuda. Tatiana, ánimo. Cristo pagó la deuda. No tienes nada que temer. Él nos justifica. Él nos limpia. Él nos recibe con sus brazos de amor. Él no nos echa fuera. Jesús no hace excepción de personas y siempre está dispuesto a ayudarnos, a amarnos, a perdonarnos y a enseñarnos. Hemos sido rescatados y te animo a que sigamos firmes en nuestro caminar con Dios. Espero que esta reflexión sea de gran ayuda en tu relación con Dios y nos vemos en un próximo video. Chao.